Ana Terradillos, una de las periodistas más reconocidas del panorama mediático español y actual presentadora del programa matutino en Telecinco, ha ofrecido una extensa, reflexiva y contundente entrevista al diario El Español. En ella, la comunicadora no ha dudado en manifestar, con una claridad y franqueza que la caracterizan, su malestar respecto a la situación política actual en España y la preocupante evolución de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Con su estilo directo, pero sin perder la mesura, Terradillos ha puesto el foco en lo que considera una desconexión creciente entre los líderes políticos y los ciudadanos, algo que, a su juicio, se traduce en una alarmante falta de transparencia y en el distanciamiento de los principios esenciales de cualquier democracia moderna. La periodista, con años de trayectoria a sus espaldas, ha adquirido una reputación gracias a su tono equilibrado y su capacidad para abordar temas complejos con un lenguaje cercano, pero incisivo. Sin embargo, en esta ocasión, la entrevista ha dejado entrever un tono más crítico y profundamente preocupado por el estado actual de la política en el país. Durante la conversación, Terradillos ha dirigido buena parte de su análisis hacia lo que ella considera una actitud de opacidad y falta de diálogo que ha sido, de alguna manera, asumida y normalizada tanto por los ciudadanos como por los propios medios de comunicación. Para la presentadora, este fenómeno supone no solo un retroceso en los valores democráticos, sino también un distanciamiento emocional y práctico entre la sociedad y sus representantes, generando desconfianza y una peligrosa desconexión. Uno de los puntos centrales de la conversación fue, sin duda, la crítica de Ana Terradillos a la ausencia deliberada de entrevistas abiertas por parte de los líderes políticos, con especial énfasis en la figura del presidente del gobierno. La periodista no dudó en denunciar con firmeza la manera en que el jefe del Ejecutivo ha evitado, de forma sistemática, someterse a preguntas de los medios de comunicación en espacios donde la réplica y el cuestionamiento puedan producirse de manera natural. Para Terradillos, este comportamiento no solo resulta impropio de un país que se define como una democracia avanzada, sino que constituye un grave atentado contra la transparencia y la obligación de rendir cuentas a la sociedad. Vivimos en un contexto donde se ha asumido con sorprendente naturalidad que el presidente del gobierno no dé entrevistas y no responda a preguntas abiertas de los periodistas. Y esto es algo que, lejos de ser una excepción, se está convirtiendo en la norma, afirmó con una indignación difícil de disimular. A su juicio, esta actitud no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también priva a los ciudadanos de su derecho a obtener respuestas directas y sinceras de aquellos que dirigen el país. La presentadora explicó con detalle cómo esta falta de diálogo impacta negativamente no solo en los medios de comunicación, sino en el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados. Los periodistas actuamos como el canal directo que permite conectar a los ciudadanos con sus gobernantes, y cuando los políticos deciden dar la espalda a las preguntas, están cerrando esa vía de comunicación. No responder es, en esencia, ignorar las inquietudes y preocupaciones de la sociedad, denunció. Para Terradillos, las ruedas de prensa sin preguntas, cada vez más frecuentes, representan un símbolo claro de esta falta de transparencia. Estas comparecencias institucionales donde todo está cuidadosamente preparado y donde no hay espacio para la réplica o el cuestionamiento son, en realidad, monólogos premeditados. Se lanza un mensaje hermético y cerrado que elude cualquier posibilidad de debate, algo que resulta incompatible con la esencia de una democracia sana y moderna. En una democracia, los líderes políticos tienen la obligación moral y ética de someterse al escrutinio público, algo que en este país estamos empezando a perder. Terradillos también insistió en que esta actitud por parte del poder político resulta especialmente preocupante en momentos de crisis, cuando la sociedad necesita más que nunca claridad, liderazgo y, sobre todo, respuestas honestas. Según explicó, en situaciones difíciles, la ciudadanía demanda explicaciones y la certeza de que sus representantes están abordando los problemas con transparencia. Sin embargo, lo que encuentran, con demasiada frecuencia, son discursos vacíos, comparecencias herméticas y una narrativa que deja fuera cualquier posibilidad de cuestionamiento. En tiempos de crisis, el liderazgo se mide también por la capacidad de dar la cara, de enfrentarse a las preguntas difíciles y de ofrecer respuestas claras, aunque no sean populares. Lo que estamos viendo cada vez más es justo lo contrario, discursos prefabricados que no dicen nada y que solo generan más distancia y más desconfianza entre la sociedad y sus representantes, lamentó. La periodista también quiso analizar el papel que los propios medios de comunicación están jugando en este contexto y lanzó una autocrítica hacia la profesión periodística. Reconoció que, si bien los periodistas tienen la responsabilidad de actuar con ética y rigor, también deben tener el coraje de exigir respuestas y de no aceptar estas nuevas reglas del juego, que ella considera profundamente dañinas. Si los periodistas nos acomodamos a esta nueva dinámica y aceptamos comparecencias sin preguntas o entrevistas pactadas, nos convertimos en cómplices de un sistema que desprecia la transparencia.
Es nuestro deber como periodistas cuestionar, investigar y dar voz a las inquietudes de los ciudadanos, porque, de lo contrario, estamos fallando en nuestra función principal, reflexionó con seriedad. A lo largo de la entrevista, Ana Terradillos mostró no solo su malestar con la situación política actual, sino también su firme compromiso con la defensa del periodismo como un pilar fundamental de la democracia. Para ella, la falta de diálogo y de transparencia no es solo un problema coyuntural, sino un síntoma de un deterioro más profundo en la relación entre los ciudadanos y el poder político. La periodista dejó claro que esta situación no debe ser aceptada como algo inevitable y animó tanto a la sociedad como a sus compañeros de profesión a rechazar con contundencia estas prácticas. No podemos permitir que se pierdan los principios básicos de la democracia. La rendición de cuentas y la transparencia no son opcionales, son obligatorias. Y los ciudadanos deben exigirlas, concluyó con un tono de firmeza y convicción. Esta entrevista, más allá de ofrecer un análisis crítico sobre el panorama actual, representa también un llamado de atención a la ciudadanía, a los medios y a los propios líderes políticos sobre la necesidad de recuperar el diálogo, la transparencia y la confianza como pilares esenciales en cualquier sociedad democrática. Ana Terradillos, con su habitual claridad y contundencia, ha dejado patente su compromiso no solo con la profesión periodística, sino también con los valores que permiten a una democracia funcionar de manera sana y equilibrada. Además de criticar con dureza esta estrategia de comunicación cada vez más extendida entre los gobiernos, la periodista Ana Terradillos profundizó en una reflexión que va más allá del ámbito meramente mediático para adentrarse en un análisis más amplio sobre cómo los gobiernos suelen reaccionar cuando se encuentran bajo una fuerte presión política y social. En su opinión, la tendencia a blindarse y a optar por una comunicación opaca y controlada responde, en realidad, a un temor subyacente a la exposición pública. Es evidente que cuando un gobierno está acorralado por múltiples frentes abiertos, su primera reacción suele ser protegerse a toda costa, blindar su discurso y reducir cualquier margen de error. Lo hemos visto muchas veces en contextos de crisis política, económica o social. De repente, todo se convierte en una coreografía milimétricamente calculada, donde cada palabra, cada gesto y cada aparición pública están pensados al detalle para no salirse del guión. Se distribuyen argumentarios cerrados, mensajes predefinidos que todos los miembros del equipo deben repetir, casi como un mantra. No importa cuál sea la pregunta, la respuesta ya está escrita, y todo el equipo debe adherirse a ella de manera casi mecánica. Terradillos explicó con claridad cómo este tipo de estrategias, aunque pueden ser efectivas a corto plazo para evitar errores o fisuras, terminan por ser contraproducentes tanto para los propios gobiernos como para la sociedad en general. Es una forma de protegerse, sí, pero también de limitar el debate y de impedir que aflore la verdad. Al final, lo que vemos no es un ejercicio real de comunicación, sino una especie de teatro cuidadosamente ensayado donde cada palabra está milimétricamente calculada para no dejar ningún cabo suelto. Esto resulta profundamente frustrante, no solo para quienes, como yo, trabajamos en los medios y tratamos de ofrecer información veraz y respuestas a los ciudadanos, sino también para el propio público, que acaba recibiendo discursos vacíos, repetitivos y completamente desconectados de sus verdaderas preocupaciones. Para la periodista, esta táctica de evasión constante no es más que un síntoma de debilidad y un reflejo de la falta de confianza del gobierno en sí mismo. Cuando un gobierno necesita recurrir a argumentarios tan cerrados y a estrategias tan controladas, es porque, en el fondo, no confía en su capacidad para responder con naturalidad y claridad. No se sienten seguros para improvisar, para enfrentarse a las preguntas de los periodistas y, en última instancia, de los ciudadanos. Esta actitud es, de alguna manera, una admisión implícita de que algo no va bien, de que hay problemas que prefieren evitar a toda costa porque saben que no tienen respuestas convincentes. Un gobierno fuerte y con las ideas claras no necesita esconderse detrás de discursos ensayados, porque confía en su mensaje y en su capacidad para defenderlo con argumentos sólidos. Cuando eso no ocurre, lo que vemos es un comportamiento defensivo que solo genera más desconfianza en la sociedad. En su análisis, Ana Terradillos fue más allá al señalar cómo estas prácticas afectan directamente a su trabajo diario como entrevistadora y, por extensión, al conjunto del periodismo. En televisión y en radio, el tiempo es oro. Cada minuto está medido, cada intervención tiene que ser precisa y aportar algo de valor. En este contexto, es especialmente frustrante lidiar con políticos que, en lugar de responder a lo que se les pregunta, optan por dar rodeos, lanzar mensajes prefabricados y esquivar las cuestiones realmente importantes. Y esto no solo afecta al periodista que está haciendo la entrevista, sino también a los ciudadanos que están al otro lado de la pantalla o de la radio, esperando respuestas claras y sinceras a problemas que les afectan directamente en su día a día. La falta de respuestas no solo es un desprecio al periodista, sino también a toda la audiencia, que merece ser tratada con respeto y transparencia.
Terradillos, sin embargo, quiso aclarar que, en su experiencia, la confrontación no siempre es la mejor estrategia para obtener respuestas. A lo largo de su carrera, ha aprendido a manejar este tipo de situaciones con un equilibrio que considera esencial para el buen ejercicio del periodismo. Yo siempre procuro mantener un tono cordial y respetuoso, porque creo que una sonrisa o una actitud calmada pueden abrir más puertas que un enfoque agresivo o confrontativo. La clave está en saber cuándo insistir y cómo hacerlo, sin perder la compostura, pero dejando claro que uno está ahí para cumplir con su trabajo. Pero cuando te enfrentas a un entrevistado que simplemente no quiere responder, que se dedica a esquivar las preguntas y a marear la perdiz con respuestas vacías, llega un punto en el que no tienes más remedio que ser incisivo y directo. No se trata de ser agresivo o irrespetuoso, sino de hacer tu trabajo con rigor y de exigir las respuestas que los ciudadanos merecen escuchar. La periodista subrayó que, en última instancia, los periodistas son los encargados de canalizar las preguntas y preocupaciones de la sociedad hacia aquellos que ostentan el poder. Los ciudadanos tienen derecho a saber. Tienen derecho a que se les diga la verdad y a que se les expliquen las decisiones que afectan sus vidas. Y los periodistas, como intermediarios, tenemos la responsabilidad de preguntar, de insistir, de no conformarnos con respuestas superficiales o con discursos vacíos. Si no lo hacemos, estamos fallando en nuestra misión. No podemos ser meros transmisores de mensajes, tenemos que ser críticos, incómodos cuando sea necesario, porque ese es nuestro papel en una democracia, exigir transparencia y rendición de cuentas. Finalmente, Terradillos advirtió que el peligro de esta estrategia de blindaje no es solo la pérdida de credibilidad de los gobiernos, sino también la degradación del debate público. Cuando todo se reduce a monólogos perfectamente calculados, el debate real desaparece. La sociedad necesita líderes políticos que estén dispuestos a responder a las preguntas difíciles, a escuchar las críticas y a explicar sus decisiones con honestidad. La evasión constante y la falta de diálogo solo generan más desconfianza y más distancia entre los ciudadanos y sus gobernantes. Y eso, en un sistema democrático, es un riesgo que no nos podemos permitir. En definitiva, la periodista dejó clara su postura sobre un tema que considera fundamental para el futuro de la democracia. La transparencia y la comunicación honesta no son opcionales, son obligaciones ineludibles para cualquier gobierno que aspire a mantener la confianza de los ciudadanos. Al mismo tiempo, reivindicó la importancia del periodismo crítico y comprometido como garante de esa transparencia y como herramienta indispensable para exigir responsabilidades a quienes ocupan cargos de poder. Durante la entrevista, Ana Terradillos ofreció una reveladora anécdota que, a su juicio, ilustra con precisión las dificultades y frustraciones a las que se enfrentan los medios de comunicación a la hora de obtener respuestas claras y directas del gobierno. La periodista relató cómo, al inicio de su programa matutino en Telecinco, se propuso lo que consideraba un objetivo ambicioso, pero alcanzable: arrancar la temporada con una entrevista en profundidad al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Mi máxima aspiración en aquel momento era inaugurar el programa con una conversación sincera y directa con el presidente. Me parecía un comienzo ideal, no solo por el simbolismo que conlleva entrevistar al jefe del Ejecutivo, sino también porque era una oportunidad única para demostrar a la audiencia que nuestra prioridad era ofrecer información de calidad, con rigor y con las voces más relevantes del momento. Era una declaración de intenciones, nuestro compromiso con la transparencia, con el debate abierto y con el derecho de los ciudadanos a estar informados. Sin embargo, esa ilusión pronto chocó con la dura realidad. Qué ilusa fui al pensar que eso sería posible. A día de hoy, ni siquiera hemos estado cerca de conseguirlo, confesó con resignación. Según explicó Terradillos, la negativa del presidente y de su equipo a conceder entrevistas no es un hecho puntual ni anecdótico, sino parte de una estrategia consolidada que, en su opinión, perjudica gravemente la relación entre el gobierno y la sociedad. Desde el primer día, mi equipo y yo hemos solicitado entrevistas con el presidente de forma constante, prácticamente a diario. Lo hacemos porque creemos que es nuestra obligación como periodistas y porque entendemos que los ciudadanos tienen derecho a escuchar de primera mano las explicaciones de quienes toman las decisiones que nos afectan a todos. Sin embargo, la respuesta siempre ha sido la misma: un no rotundo, o en el mejor de los casos, un silencio que ya resulta ensordecedor. La periodista no escondió su frustración al relatar este proceso, pero insistió en que no se trata de un capricho personal ni de un intento por destacar mediáticamente, sino de una cuestión de principios. No pedimos entrevistas todos los días, ni pretendemos convertir esto en un espectáculo. Lo único que pedimos es que, en los momentos clave, cuando el país lo necesita, el presidente dé la cara y de las explicaciones oportunas. Es lo mínimo que se puede esperar en una democracia que se precie de ser moderna y transparente.
No solo él, sino cualquier alto cargo que tenga responsabilidades de gobierno debería estar dispuesto a responder ante la sociedad. Es una cuestión de transparencia, de compromiso con los ciudadanos y, sobre todo, de respeto hacia quienes confían en las instituciones. La periodista profundizó aún más en el impacto que esta falta de disposición tiene en la confianza de la ciudadanía y en el trabajo de los propios medios de comunicación. El silencio no es neutral. El silencio de un líder político, especialmente en tiempos complicados, no solo genera frustración, sino que también deja un vacío que rápidamente es ocupado por la desinformación, los rumores y las especulaciones. Cuando no hay respuestas oficiales, lo que crece es la confusión. Lo que se percibe es opacidad y desinterés por los problemas de la sociedad. Y eso es algo que, tarde o temprano, termina pasando factura. En este sentido, Terradillos aprovechó para abordar un tema que, según ella, es cada vez más preocupante: la proliferación de la desinformación y los bulos en el contexto actual. La periodista reflexionó sobre cómo esta problemática, que tanto preocupa a gobiernos y ciudadanos, contrasta de manera flagrante con la actitud del Ejecutivo en materia de comunicación. Se habla mucho de combatir los bulos, de acabar con las noticias falsas y de proteger a la sociedad de la desinformación. Y sí, es un problema real que debe tomarse muy en serio, pero ¿cómo vamos a hacerlo si no hay transparencia? ¿Cómo podemos combatir los rumores si quienes deberían dar las explicaciones necesarias se esconden detrás de comunicados o comparecencias sin preguntas? Es completamente contradictorio. La mejor manera de combatir la desinformación no es con más silencio, sino con más información. Si el gobierno está tan preocupado por los bulos, lo lógico sería que diera un paso al frente, que concediera entrevistas abiertas y que aclarara cualquier duda o información errónea que esté circulando. De lo contrario, lo único que se consigue es alimentar aún más la confusión y dar alas a quienes propagan noticias falsas. Terradillos fue aún más contundente al criticar las ruedas de prensa sin preguntas, una práctica que, según ella, no solo resulta inútil para combatir la desinformación, sino que, en muchos casos, la agrava. Una rueda de prensa en la que no se permiten preguntas no es más que un monólogo disfrazado de acto informativo. Se lanza un mensaje cerrado, estudiado al milímetro, y después se acaba la conversación. Pero las preguntas son fundamentales, porque es en el cuestionamiento donde aflora la verdad. Si no se permite a los periodistas contrastar, repreguntar y aclarar dudas, lo que tenemos es una comunicación incompleta, opaca y profundamente insatisfactoria para los ciudadanos. En lugar de aclarar, estas ruedas de prensa sin preguntas solo generan más dudas y más sospechas. Y, como resultado, el terreno queda libre para que los rumores y las noticias falsas campen a sus anchas. Para Ana Terradillos, la solución a este problema no es complicada, pero requiere de voluntad política y de un cambio de actitud por parte de quienes ocupan los cargos de responsabilidad. Combatir la desinformación es posible, pero para ello es imprescindible que los políticos entiendan que la transparencia no es una opción, sino una obligación. No se puede pedir a la ciudadanía que confíe en las instituciones cuando esas mismas instituciones no son capaces de dar respuestas claras y directas. Dar la cara no es un favor, es un deber. Responder a las preguntas de los periodistas no debería ser visto como un riesgo, sino como una oportunidad para explicar, para aclarar y para construir una relación de confianza con la sociedad. A lo largo de la entrevista, Ana Terradillos dejó clara su visión sobre el papel esencial del periodismo como garante de la transparencia y de la rendición de cuentas en democracia. En su opinión, si los líderes políticos no son capaces de asumir esa responsabilidad, los medios de comunicación tienen la obligación de seguir insistiendo y de no conformarse con el silencio. El periodismo tiene que ser incómodo. Tiene que preguntar, repreguntar y exigir respuestas. No podemos aceptar que el silencio se convierta en la norma, porque eso sería renunciar a nuestra función y, en última instancia, fallar a los ciudadanos. Si realmente queremos luchar contra la desinformación, el primer paso es que haya más información, no menos. Y eso solo se consigue con transparencia, con diálogo y con un compromiso real por parte de los gobernantes para rendir cuentas ante la sociedad. En definitiva, la periodista hizo un llamamiento no solo a los políticos, sino también a los propios medios de comunicación y a la ciudadanía, para que exijan un cambio en la manera de entender la comunicación política. La transparencia, el diálogo abierto y el respeto a los medios no son privilegios, sino derechos fundamentales en cualquier democracia que aspire a ser sólida y confiable. En su reflexión final, Ana Terradillos ofreció un mensaje tan contundente como revelador, dejando claro que, en su opinión, la falta de diálogo, la evasión constante de preguntas y el uso de discursos vacíos son síntomas inequívocos de un problema estructural profundo en la política actual. Para la periodista,
Estas prácticas no son meras anécdotas, sino señales de advertencia que revelan una preocupante erosión de los valores fundamentales sobre los que debería asentarse cualquier democracia moderna. Con la serenidad que la caracteriza, pero también con la firmeza de quien lleva años observando y analizando el desarrollo de la vida política, Terradillo subrayó que la transparencia no debería ser una opción, sino una obligación ineludible para todos aquellos que asumen la responsabilidad de gobernar. Cuando alguien acepta un cargo público, está asumiendo también el compromiso de rendir cuentas ante la ciudadanía, de responder a las preguntas y de ofrecer explicaciones claras sobre sus decisiones y sus acciones. Los ciudadanos merecen respuestas, y no solo como un derecho, sino como un pilar fundamental que sostiene la confianza en el sistema democrático. Esa transparencia, ese diálogo constante entre gobernantes y gobernados, es lo que legitima el poder y lo que mantiene unida a una sociedad. Ana Terradillos fue aún más lejos al advertir sobre los peligros de normalizar prácticas políticas que, aunque puedan parecer inocuas en un primer momento, tienen consecuencias devastadoras a largo plazo. Lo que no podemos permitir, bajo ningún concepto, es que se normalicen las comparecencias vacías, las ruedas de prensa sin preguntas y los discursos prefabricados que no aportan absolutamente nada. Cada vez que un líder político se sube a un atril y lanza un mensaje hermético, sin permitir la más mínima réplica, estamos dando un paso atrás como sociedad. Porque la democracia no puede construirse sobre monólogos ni sobre discursos cerrados. La democracia se basa en el diálogo, en la confrontación de ideas y, sobre todo, en la rendición de cuentas. Si perdemos eso, si dejamos que la evasión, el silencio y la falta de respuesta se conviertan en la norma, lo perdemos todo: la confianza, la credibilidad y, finalmente, el propio sentido de la democracia. Con estas declaraciones, Ana Terradillos no solo expresó su preocupación por la deriva que, en su opinión, está tomando la política en materia de comunicación, sino que también lanzó una firme defensa del periodismo como herramienta indispensable para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. En un momento histórico en el que la relación entre la política y la prensa parece más tensa y deteriorada que nunca, la periodista no dudó en reivindicar el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación como vigilantes del poder y como intermediarios entre los ciudadanos y sus representantes. El periodismo no está para ser complaciente, ni para hacerle el juego a nadie. Nuestro trabajo consiste en preguntar, en investigar, en cuestionar y, sobre todo, en exigir respuestas. Porque cuando los periodistas dejamos de hacer preguntas, cuando aceptamos sin rechistar los silencios y las evasivas, estamos traicionando nuestra misión y, por extensión, estamos fallando a los ciudadanos. La democracia necesita un periodismo fuerte, independiente y comprometido, un periodismo que no tenga miedo de incomodar a los poderosos y de sacar a la luz aquello que otros prefieren ocultar. Sin un periodismo libre y crítico, la democracia pierde uno de sus pilares más importantes. En este sentido, Terradillos hizo un llamado tanto a los periodistas como a los ciudadanos para que no se resignen ante la falta de transparencia y la opacidad de ciertos líderes políticos. Según explicó, la responsabilidad no recae únicamente en los gobernantes, sino también en la sociedad, que debe exigir una comunicación abierta y honesta. No podemos conformarnos con discursos vacíos ni con comparecencias que no aportan nada. Como ciudadanos, tenemos el derecho y la obligación de exigir transparencia, de pedir respuestas claras y de no aceptar el silencio como algo normal. Y los periodistas, por nuestra parte, debemos estar a la altura de esa exigencia. No podemos bajar la guardia ni renunciar a nuestro papel como fiscalizadores del poder. La verdad no siempre es cómoda, pero es imprescindible. Y nuestra labor es garantizar que la verdad llegue a los ciudadanos, sin filtros, sin maquillajes y sin cortapisas. Ana Terradillos también quiso recordar que el periodismo, lejos de ser un enemigo de la política, es un aliado necesario para fortalecer las instituciones y para generar confianza en el sistema democrático. Un gobierno que realmente confía en su gestión, que cree en la transparencia y en la honestidad, no debería tener ningún problema en enfrentarse a las preguntas de los periodistas. Al contrario, debería verlo como una oportunidad para explicar sus decisiones, para aclarar las dudas de la ciudadanía y para demostrar que no hay nada que ocultar. La transparencia no debilita a un gobierno, al contrario, lo fortalece. Porque la confianza se construye con diálogo, con respuestas y con claridad. Los silencios, en cambio, solo generan sospechas, desconfianza y una desconexión cada vez mayor entre la sociedad y sus representantes. A modo de conclusión, Terradillos lanzó un mensaje de esperanza, pero también de advertencia, sobre el futuro de la democracia y el papel que cada actor debe desempeñar en su defensa. La periodista insistió en que, a pesar de las dificultades y los desafíos actuales, todavía hay margen para recuperar los valores fundamentales que sostienen la convivencia democrática. La democracia no es algo que podamos dar por sentado. Es un sistema frágil que debemos cuidar,
proteger y fortalecer cada día. Y eso implica exigir transparencia a nuestros gobernantes, apoyar a los medios de comunicación que cumplen con su labor con honestidad y valentía, y no resignarnos nunca ante la opacidad y la evasión. Porque si perdemos el diálogo, si dejamos de exigir respuestas y si renunciamos a la verdad, estaremos perdiendo mucho más que una batalla política. Estaremos poniendo en riesgo el futuro de nuestra sociedad. De esta manera, Ana Terradillos dejó patente no solo su compromiso inquebrantable con el periodismo, sino también su firme convicción de que el diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas son los pilares sobre los que se construye una democracia sólida y confiable. En un contexto marcado por la polarización, la desinformación y la crisis de confianza en las instituciones, sus palabras resuenan como un recordatorio de que el camino hacia una sociedad más justa y transparente comienza con el derecho a la información y con el deber de exigirla.